Bueno, sean bienvenidos todos y todas a esta nueva sección que prácticamente va a ser ir aprendiendo. Hoy no estamos de profesor, sino que estamos de estudiante. Eh, pues esta pequeña sección creo que he aprovechado a subirla a YouTube también para que vean un poquito cómo es mi forma de estudiar, compartirles también lo que voy aprendiendo. Son temas que ahorita estoy cursando en la universidad, pues, pero espero que también a alguien les pueda servir. De igual manera, no lo tomen como una realidad certera, sino más bien un proceso. Creo que el objetivo también es que aquí se vaya generando un pequeño espacio donde si hay gente que conoce el tema, pues ahí en los comentarios pues pueden corregirme, cosas que tal vez pudiéramos haber hecho mejor, pues con eso lo vamos a ir haciendo. Pero bueno, o sea, para que irnos sin más, empecemos con el problema. En este caso, les traigo propuesto el tema que son números de máquina, entonces vamos a estar viendo cómo realizar un ejercicio en concreto. Uno de los ejercicios bastante importantes que se ven en análisis numérico. Sí, esa es la materia que estoy cursando, análisis numérico, y vamos a ver pues cómo se realiza esto. Bueno, vamos a presentar aquí pantalla, ponemos acá y solo me dejan confirmar si se logra ver. Sí, creo que sí. Bueno, y tenemos el siguiente ejercicio. Nos está diciendo que consideremos una computadora ficticia con números de máquina y nos da acá la función F22 menos 4, 3, registrados en 6 bits. Quiere decir que esto tiene que estar con 6 bits. Todo binario con una mantisa normalizada. Ok, tenemos la ventaja que ya nos lo da normalizado con el primer dígito diferente de 0. Quiere decir que esta es la regla que tenemos que seguir. Con esto nos pide determinar la distribución de la recta numérica para los valores positivos indicando 3 columnas. Nos pide el registro binario, ok, el número en binario, el número real, que es lo que nos va a dar, y la diferencia delta entre cada número en decimal, ok. Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es una serie de pasos. Entonces, lo que yo más o menos he aprendido de este tema es primero identificar ciertas cosas. Empecemos con las definiciones, ¿ok? Vamos a poner acá definiciones y vamos a empezar con ese proceso. Ok, tenemos que ya nos da acá la representación de número de máquina, entonces lo vamos a escribir por acá. Vamos a poner por acá un poquito más grueso esto y le ponemos acá que nos dice que es 2,2, menos 4, 3. Ya vamos a ver qué significa cada eso. Vale, cada uno de estos numeritos viene representado por una pequeña formulita. ¿Qué es esa pequeña formulita? Pues la fórmula viene siendo un equivalente cuando nos dicen que f es igual a beta, t, n, m. ¿Dónde? ¿Qué significa cada eso? Pues la beta, esto representa lo que es la base. Tenemos el T, que esto nos representa lo que es la mantisa. Que la mantisa, en pocas palabras, viene siendo como un pequeño margen, un margen que tiene que ir llevando este dato, ¿verdad? Tenemos acá N, que representa el menor exponente. Y tenemos M, que representa el mayor exponente. ¿Ok? Exponente. Ya lo tenemos por acá. O sea, ya tenemos definido qué significa todo esto. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿para qué es importante también descifrar lo que son los números de máquina? Porque es una forma en cómo las calculadoras o cualquier máquina, en este caso una máquina de 6 bits, puede trabajar de una forma mucho más fácil, ¿ok? No trabaja directamente con decimales porque los números pueden llegar a ser muy complejos y hay cálculos demasiado complejos para poder realizarlos así. Entonces lo que se hace pues es mucho más fácil hacerlos en binario porque la máquina lo procesa mejor y es mucho más eficiente. Entonces de ahí nace todo este concepto, al menos por lo que entiendo. Ahí me pueden llegar a corregir, ¿verdad? En pocas palabras, ¿por qué es importante todo eso? Ok, hay que tener en cuenta
ciertas cosas. Al tener los números, es importante qué números puede llegar a representar. Por ejemplo, si yo tengo una máquina y recuerden que en los bits, en este caso en binario, solo pueden ir dos cosas, o puede ir un 0 o puede ir un 1. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Ahora bien, cosas que tengo que tener en cuenta también es que un 0 y un 1 también tiene que representar símbolos. En este caso, los signos, ¿verdad? El menos y el más. Entonces quiere decir que ya de por sí tengo que apartar un espacio para poner ese signo. Entonces eso va a ser de ley. Otra cosa es que la mayoría de números, cuando intentamos registrar números bastante pequeños, ustedes ya han visto en notación científica, que tenemos, por ejemplo, que 8 por 10 a la menos 4. Entonces esto sería como una notación científica donde hay que tener en cuenta también esto, porque lo hacemos con base a un exponente. Ojo, y exponentes es algo que vamos a estar utilizando acá. Por ello, también es importante denotar que ese exponente hay una forma de expresarlo como por 10 a la menos 4 o por 10 a la 4. Quiere decir que también tenemos que asignar una pequeña casilla para el signo de esos exponentes. Quiere decir que ya hay dos elementos o dos casillas que van a estar reservadas para ese tipo de exponentes. Entonces, acá tenemos un poquito la definición y el contexto. Ok, ahora, ya tenemos más o menos planteado. Vamos ahorita a ver lo que son algunas fórmulas que vamos a estar utilizando. Ok, en este caso, como ya está normalizada, simplemente tenemos que hacer que cumpla que sea diferente de 0. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues para encontrar cualquier número de x, la regla nos dice que esto va a ser más o menos el 0 punto y cada uno de los d, ¿verdad? De los elementos que vamos a ir evaluando. Entonces, esto hasta el de t, ¿ok? ¿Qué sería el de t? En este caso, tienen que ser lo que van representando los exponentes, que los tenemos acá, ¿verdad? El menos 4 y el 3. ¿Esto qué quiere decir? Que si empiezo a desglosar todo esto, lo vamos a poner acá de otro color, quiere decir que todos estos números de exponentes, miren, el menor exponente es menos 4 y el mayor exponente es 3. Quiere decir que entonces yo puedo representar como algo de x por 10 a la menos 4, teniendo el menor valor, o x por 10 a la 3, teniendo el mayor valor. Y si empiezo a hacer toda la recta de esto, acá tendría menos 3, menos 2, menos 1, 0, tendría 1, tendría 2 hasta llegar a 3. Y así tendría todas estas posibilidades de sacar ese elemento que está aquí arriba. Entonces, para ello, hay que también denotarlo en este formato. Entonces, ya también lo vamos a calcular. Ahora bien, ¿cómo se hace el cálculo del valor real? Porque ahorita ya tenemos para encontrar ese x, ¿verdad? Para la representación normalizada. ¿Cómo vamos a representar esta normalización? Ojo, acá, aquí se me olvidó algo. Es que a lo que vaya sacando de acá, tengo que multiplicarlo por beta elevado a su exponente, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo hacer esto, ya lo vamos a entender cuando entremos en materia. Ahorita solo estamos haciendo pequeñas definiciones que podemos ir observando. Luego vamos a intentar calcular el valor real, que es otra fórmula que vamos a estar utilizando. Que esta lo que nos dice es lo siguiente, que para el valor real, esto no es nada más y nada menos que la sumatoria cuando de i empezando en 1 hasta t, quiere decir que es hasta la mantisa, donde va a empezar de di acá por beta menos i. Todo esto multiplicado por beta elevado al exponente, ¿ok? Al exponente que obviamente va a ir generando, o sea, esto va a ir siendo el que va tocando o el que va a ir representando. Entonces, esta sería, por así decirlo, mi fórmula que yo voy a estar realizando acá. Entonces, este sería como el primer planteamiento que yo pudiera decir acá. Entonces,
Sé que puede sonar bastante complicado, creo que a mí también la parte de definiciones se me hace un poquito difícil de entender, pero ya en la práctica se va haciendo un poquito más intuitivo, ¿ok? Pero aquí nada más teniendo unas pequeñas definiciones de lo que vamos a llegar a usar. Ok, entonces, vamos ahorita a distribuir los bits, porque acá nos está dando un dato, y es que tienen que ser 6 bits. Entonces, eh, vamos a bajar por acá. Vamos a poner acá un poquito de zoom y vamos a poner acá de tema, por ejemplo, distribución de bits. Vamos a distribuir cuántos bits le va a pertenecer a cada uno. Distribución de bits. Okay, vamos a ver cuánto les toca a cada uno. Vale, ya habíamos asignado que vamos a ponerle un bit. Por ejemplo, podemos decir el bit 1, se lo vamos a poner al signo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos aclarado. Quiere decir que de los 6 bits, aquí vamos a representar cuántos bits tengo. Tengo, entre paréntesis, 6 bits. Entonces acá tengo que tener en cuenta eso. 6 bits, ahorita ya uno va a ir asignado a ese signo. El bit 2, por ejemplo, quiere decir que va a ir asignado también al signo del exponente. ¿Ok? Quiere decir que de los 6 bits, ahorita ya solo me quedan disponibles 4 cajitas. Y de aquí es donde yo voy a empezar a jugar, ¿verdad? Tenemos el bit. Acá lo voy a aclarar de un solo, pero para saber cuánto va a ser el bits de la magnitud de los exponentes, hay que tener en cuenta algo. Y es que primero tenemos que sacar los bits de la mantisa. La mantisa ya nos está diciendo acá por definición que es 2. Miren, el t es 2. Entonces esto quiere decir que son 2 casillas. Podemos decir que la casilla 5 y 6 van a ir asignadas a la mantisa, que en este caso es porque la letra T valía 2. Quiere decir que 2 bits sí o sí tienen que ir asignados. Entonces, si voy sacando todo esto, ahorita prácticamente ya solo me quedan 2 bits disponibles. Y lo que me queda disponible es lo que yo le voy a agregar a la magnitud del exponente, que en este caso sería 3 y 4, ¿ok? Aquí lo hago así para de un solo dejarlo en orden, ¿verdad? Entonces hago acá la magnitud del exponente. Entonces con esto ya lo he definido, que este prácticamente va a ser para poder hacer ese exponente elevado a la n, ¿verdad? O sea, lo que sea. Entonces, quiere decir, por qué lo pongo en este orden? Pues prácticamente para seguir esta semántica, ¿verdad? Para después no confundirlo. Acuérdense que al final la mantisa es la que se mantiene hasta el final. Luego van los números y todo esto. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Cómo es que se tiene que distribuir. Porque, perdón, no es de acá, sino al momento de hacer las cajitas. Porque las cajitas al final es como que van así. Los primeros son del símbolo. Luego aquí van toda la parte de los exponentes. Y hasta el final es donde va toda la mantisa. ¿Ok? Al momento de desglosar esto, hay que tener en cuenta que se desglosa así, exponente y signo. Entonces, esta es la nomenclatura que siguen los bits, ¿ok? Esto es de ley. Siempre la mantisa va a ser la última, los exponentes van en medio y los signos van al inicio, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Obviamente el exponente aquí va implícito el signo, ¿verdad? El signo que le corresponde. Entonces, ahí para que ustedes también lo vean en cuenta de que esta es la nomenclatura que sale. Por eso de una sola vez, al momento de distribuir los bits, ya lo voy pensando, por así decirlo, en ese orden, para que no se haga como después un poquito complejo visualizarlo. Vale, ya empezamos con eso, ¿verdad? Ahora, empecemos ya a entrar en materia y ahora sí a hacer el cálculo, ¿verdad? Para ello, como ya nos dice que está normalizada, vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a ponerle acá análisis.
Ok, ¿qué vamos a hacer de análisis? Tenemos la función donde nos decía que era 2,2, menos 4,3. Uy, acá, coma 3. Donde dijimos de que esto era la base, esto era la mantisa, esto el menor exponente y el mayor exponente, ¿verdad? Entonces ya tenemos como eso. Entonces, como es base 2, quiere decir que necesitamos esos números en binarios. Entonces, ¿cómo serían esos números en binario? Tenemos por acá. Tenemos que la mantisa t igual a 2, esto se debe de representar de la siguiente manera. Como solo son dos elementos, la primera formulita que teníamos acá, donde decíamos que x se representa por 0 punto y los dígitos que tenemos, quiere decir que entonces el primer dígito va a ser 0 punto y ¿cuántos bits tiene? Después del punto son 2. Entonces, ojo acá, que esto que nos representa acá es la cantidad de decimales que voy a poner después del punto. Quiere decir que acá, si pongo el primer término, sería 0, 0. Si yo vuelvo a escribir otra vez como la fórmula, esto, vamos a escribir acá de un solo estos. Y voy a poner de otro color. Quiere decir que el siguiente término sería 0, 1, ¿verdad? Porque este 0 pasó a 1. Siguiendo con esto va a pasar a 1, 0 y el último caso es que los unos se enciendan, ¿verdad? Entonces, esto hace referencia a ese 2 de la mantisa. Obviamente, si esto fuera un 3, pues aquí yo le tendría que agregar otro 0 y empezar a hacer toda la ecuación con 3 ceros, ¿verdad? Pero como en este caso nos está diciendo 2, pues ahí nos mantenemos. Entonces, aquí, como en esto ya nos da una normalización, ¿y qué es lo que nos dice que esté normalizada? ¿Ok? Normalizada. La normalización es que ya nos da como un estándar de cosas que no deben de ser. En este caso, dice que el primer, bueno, es más, leámoslo de acá para que vean que no le doy paz. Dicen que el primer dígito debe ser diferente de 0, ¿ok? Entonces, primer dígito diferente de 0. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, ustedes pueden decir, ok, ¿el primer dígito de qué? Ah, en este caso de lo que tengo yo azulito. Quiere decir que en la normalización yo ya debo de asumir que esto y esto no va a entrar dentro de mi cálculo. ¿Por qué? Porque inician en 0. Y ya me está diciendo que no puede iniciar en 0. Quiere decir que solo me voy a quedar con estos dos datos. Ahora bien, como solo voy a tener estos dos datos con los que voy a estar alternando, entonces vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? ¿Qué significa este 0.10 y qué significa este 0.11? Entonces, esto si yo lo intento expresar, ok, en notación pasando de binario a decimal, porque pues, si al final los cálculos los voy a hacer en decimal, esto sería de la siguiente manera. Para calcular esto, sería así. Tengo el 0, 1 y 2. Entonces, quiere decir que esto es base 0. Aquí estaría en menos 1 y esto estaría en menos 2. Esto nada más siguiendo como la nomenclatura de la recta tangente, ¿verdad? Perdón, de la recta tangente. Estoy traumado. Del plano cartesiano, donde obviamente si fueran números enteros sería acá positivo, pero como son menores que 0, porque al final van siendo decimales, entran en un rango negativo, ¿ok? Entonces, de ahí viene como esa terminología, que como después del punto ya se empieza la línea en lo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada término, haciendo nada más aquí el cálculo, tengo que multiplicar el numerito por 2 elevado al exponente que corresponde. En este caso, si yo lo voy haciendo como una recta, esto sería 2 a la 0, más el otro término
1 por 2 a la menos 1 más, en este caso es 0, por 2 a la menos 2. Entonces, así es como se calculan. Obviamente, aquí es por, ¿verdad? Obviamente esto se va a hacer 0 porque no tiene ningún sentido. Quiere decir que solo sería 1 por 2 a la menos 1. ¿Y cuánto me da este valor? Pues este valor, si no mal recuerdo, lo vamos a hacer aquí en la calculadora, nos da 0.5, ¿ok? 0.5. Entonces ahí acabo de convertir esto a decimal. Aquí en pocas palabras hay que como ir a buscar un poquito cómo pasar de binario a decimal. Lo mismo con este, ¿ok? Vamos a hacer este. Como van después del punto, este sería exponente 0, exponente menos 1 y exponente menos 2. Si fueran para el otro lado, obviamente si aquí imagínense si hubiera un 1 y un 1, esto ya sería 1, esto ya sería 2. Entonces así es como se comporta, ¿verdad? Del 0 acá son negativos después del punto y antes del punto pues son positivos. Entonces ahí para que más o menos también entendamos este punto. Vale, entonces haciendo esto lo vamos a ir haciendo como a patita. Esto por 2 a la 0 más 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2. Este se elimina, se saca de esto y al final pues nos va a dar que la suma de estos dos datos al hacerlos en la calculadora nos va a dar 0.75. Quiere decir que yo ya tengo acá mis dos elementos. Yo ya tengo un 0.5 y un 0.75. Con estos dos datos es que yo voy a ir jugando para ir sacando la mantisa. Entonces con esos dos datos va a ser la mantisa. Vamos a poner acá la mantisa. Entonces entre estos dos datos se va a ir alterando. Ya tengo como el primer cálculo. ¿Ok? Primero es sacar los datos de la mantisa, los que voy a estar utilizando. Si se dan cuenta, por eso tiene sentido que sean dos, ¿verdad? Va. Ahora, el otro cálculo para seguir armando este rompecabezas es el exponente e. Exponente, bueno, que está representando por la letra e, ¿verdad? En ese caso, pues nos estaba diciendo que era desde menos 4 hasta 3. Entonces, simplemente los desgloso. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Así es como se va a empezar a hacer este pequeño dato. Vale. Ahora bien, media vez yo ya tenga esos elementos, con eso es más que suficiente para empezar a hacer mi cálculo. Entonces, voy a distribuir ahorita cómo me quedaría mi cajita con los bits, ¿verdad? Entonces, así como hice aquí la cajita, voy a preparar la cajita para mis elementos. Vale, quiere decir que mis elementos, y voy a hacer acá unas líneas. Vamos a crearnos acá unas líneas. Esto por acá. Vale, acá voy a hacer el cálculo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más así. Acá el cálculo. Acá el número en bits. Acá voy a agregar el número real. Y al final dejo acá la diferencia. Vale, entonces, acá vamos a distribuir esto. Aquí voy a estar haciendo los cálculos. Ok, acá los números en binario. Acá voy a estar haciendo los números en decimales. Y acá pues el delta, ¿verdad? O sea, la diferencia de esos elementos. Vale, ¿qué es lo que nos pedía, verdad? Creo que aquí tenía otro nombre. Los bits, todos los binarios. Para los valores positivos, indicador de los números. Registro en binario, número representativo y la diferencia. Bueno, aquí le puse decimales.
Pero se entiende que acá es el número representativo, ¿verdad? Lo voy a poner acá nada más para no tener problema. Representativo. ¿Ok? Ahí está. Vale, entonces, ¿cómo estaría distribuidos estos elementos? Vamos con... ok, empecemos con el primer cálculo. Voy a hacer acá la cajita en binario. En este caso, acá nos está pidiendo que los registros real representando la diferencia entre cada número decimal. Ah, pero acá quiere los valores positivos. Miren, acá nos está dejando un poquito más fácil. ¿Qué quiere decir que sean los valores positivos? Pues prácticamente cuando me está diciendo acá valores positivos, me está diciendo que esto no tiene que cambiar, ¿ok? No puede empezar activado. Acuérdense que si el primer dígito está en 1, es símbolo negativo, si está en 0, es símbolo positivo, ¿ok? Entonces quiere decir que el primer término pues se mantenga positivo. Entonces quiere decir que el primer 0 de todos los elementos se va a mantener en 0, ¿verdad? Quiere decir que eso jamás va a cambiar. Pero lo que sí van a cambiar son los demás términos, ¿verdad? Entonces vamos ahora con los números de exponente. Según lo que habíamos hecho aquí en este análisis, por acá, ¿cuánto le íbamos a asignar al exponente? Resulta que es el 3 y el 4. Son 2, ¿verdad? Que le vamos a asignar. Más el símbolo. Son 3 elementos para ese exponente. Entonces quiere decir que acá va a ir 1, 2, 3 elementos. Que estos representan los exponentes. ¿Ok? Exponente. Obviamente aquí ya va incluido lo del el símbolo, ¿verdad? El signo. Aquí también el signo. ¿Ok? Y finalizamos poniendo los números de la mantisa, que en este caso solo son 2 dígitos. Pero acá ya dijimos que en la representación no podemos usar ni el 00 ni el 01. Solo podemos utilizar estos dos. ¿Por qué? Porque estaba normalizada. Quiere decir que en representación binaria solo voy a ocupar estos dos elementos que acabo de crear. Quiere decir que el primer elemento es el 10, ¿verdad? ¿Ok? Ese va a ser mi primer elemento de la mantisa. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, la mantisa se va a ir alternando entre 0.10 y 0.11. Quiere decir que aquí es 0.10, después va a ser 0.11, va a volver a ser 0.10, 0.11 y así se va a ir haciendo el patrón. ¿Ok? Con el del exponente, este sí va a ir cambiando, ¿verdad? Y con el del signo, pues este tampoco va a cambiar. Entonces, prácticamente en binario, donde vamos a estar haciendo bastante juego, es con la parte de los exponentes. Vale. Entonces, es momento de calcular el primer término. ¿Cómo se calcula esto? Vale. En este caso, vamos a representarlo un poquito en binario. Tengo acá la mantisa, el 0.10 por 2 elevado al menos 4. ¿Por qué el menos 4? Porque cuando vemos los exponentes tenemos que empezar desde acá. Vamos a ir pasando por todos los exponentes. Entonces quiere decir que tengo que iniciar en menos 4. Esto obviamente representado ya en números para poder hacer el cálculo es lo mismo de decir que 0.5 por 2 a la menos 4. Ahora, ¿cuánto nos va a dar si hacemos esta multiplicación? Pues esta multiplicación en decimal ya nos estaría dando 0.03125. ¿Ok? Eso es lo que nos estaría dando. Y obviamente aquí el delta no podemos hacer ningún cálculo porque prácticamente para hacer la diferencia es el anterior con el actual. Entonces sería el anterior menos el actual en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, como no tengo ningún valor anterior, pues ni modo, no puedo con qué compararlo. Entonces tengo que hacer el siguiente elemento. Vamos a hacer el siguiente. Recuerden, el signo no cambia.
En ese caso los exponentes tampoco cambiarían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía nos falta completar el otro de la mantisa. No hemos completado el ciclo todavía. Aquí sería 11. Miren. Hago ahora el cálculo teniendo en cuenta este binario. Entonces este binario todavía sigue siendo 0.11. ¿Ok? Porque esto sí cambió. Por 2 a la menos 4. ¿Por qué? Porque esto todavía no ha cambiado. Que esto es equivalente a decir 0.75 por 2 a la menos 4. ¿Cuánto nos da esto? Pues esto nos estaría dando 0.46875. ¿Ok? Y aquí sí ya puedo calcular el delta. Que el delta es poner este número menos el otro. O al revés, como sea. Como al final va en valor absoluto, da igual. Si yo lo que quiero saber es cuánto hay de diferencia. Que en este caso la diferencia que hay es de 0.01562.5. ¿Ok? Ahí sería ese cálculo. ¿Ok? Vamos a hacer el tercero. Vamos a hacer unos 4, nada más para que le agarren el ritmo y al final les muestro pues cómo quedaría toda la tablita hecha. Porque al final esto no lo hace en un algoritmo, lo puede hacer en un Excel, etcétera, o ahí, ¿verdad? En la calculadora. Obviamente para eso uno tiene la calculadora TI, que es donde hace todo el algoritmo. Pero acá les estoy mostrando cómo puede representarlo de manera manual. Vamos con el tercer elemento. 0. Tenemos acá exponente. Ahora como ya cumplió esto un ciclo, ahora sí se va a prender un foquito acá, miren. Se prendió un foquito, el 1. Y esto se vuelve a reiniciar. Vuelve a quedar en 10. Quiere decir que ahora ya no voy a estar con el exponente menos 4, sino que voy a pasar al siguiente. Ya estuvo el menos 4, ya me gasté los 2 cartuchos. Ahora voy con el menos 3. Por eso mi representación vendría siendo el 0.10 por 2 a la menos 3, que esto es igual 0.5 por 2 a la menos 3. ¿Cuánto me estaría dando esto? Pues esto me estaría dando 0.0625. Y si hago este menos el anterior, pues la diferencia que me queda, pues todavía viene siendo lo mismo. 0.15 es 62.5. ¿Ok? Esto sigue siendo totalmente igual. Y así voy prácticamente con todos los elementos. Vamos a hacer uno más simplemente para que vayan viendo el patrón y conforme más avance se va visualizando mejor cuál es el patrón que se sigue. Ponemos otra vez el 0, que esto nunca va a cambiar. 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque, todavía me falta hacer el otro, ¿verdad? El 11. Miren, ahí estaría. Luego de hacer esto, lo mismo, 0.11 por 2 a la menos 3. Esto es igual a 0.75 por 2 a la menos 3. ¿Cuánto me estaría quedando esto? Pues esto me queda 0.09375. ¿Cuál es su diferencia? 0.03125. Y así vamos a ir cambiando. Vamos a hacer uno más para que vayan viendo ya mejor el patrón. Ok, siguiendo con este, el primero, acá, sigue, y nos tocaría 0, en este caso, ya cambiaría, ¿verdad? Ya cambiaría este a 1, y este cambiaría a 0, y esto se vuelve a reiniciar. Ahí está en 10, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ahora ya me acabé los 2 cartuchos con el menos 3. Ahora me voy con el menos 2, que es el siguiente término. Entonces, decimos 0.10 por 2 a la menos 2, que esto es igual a 0.5 por 2 a la menos 2. ¿Qué cuánto nos va a quedar este término? Nos va a quedar como 0.125. Que escribiéndolo acá, ¿cuál va a ser la diferencia? Va a ser de 0.03125. Ok, aquí se mantiene. Vale. Y si se dan cuenta, así es como va el patrón. Prácticamente lo que tenemos que ir haciendo, estos van alternándose, media vez cumple el ciclo, hasta que cumple un ciclo completo.
empiezo a mover uno de los azules. Y los azules obviamente se van a ir completando y tengo que ir así sucesivamente hasta que termine con los azulitos como 1, 1, 1 y acá también 1. Y esto obviamente, como dijeron solo positivos, pues va a quedar siempre en 0. A esto es a lo que tengo que llegar. Que nada más para ponerles el último término, pues en este caso la respuesta final es llegar hasta el número 6 y tendríamos acá que la diferencia sería 2. Obviamente aquí solo lo voy a dejar representado. Ahí les dejo a ustedes como de tareita de hacerlo. Obviamente si empiezo a evaluar cómo sería el último elemento, pues prácticamente vendría siendo el 0.75 por 2 elevado a la 3, ¿ve? Porque es el último término, que esto es igual, bueno, ya hay un solo, ¿verdad? Que esto obviamente si ustedes lo hacen, les va a dar 2. Entonces, ahí, perdón, les va a dar 6, que ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, así es como se calculan todos estos elementos. Bueno, entonces, eso sería como el video. Bueno, no, todavía nos falta una parte. No, 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 ahí está prácticamente. Así es como les digo que se representan estos numeritos, es lo que se busca, por así decirlo. Entonces es como bastante importante también pues ir con cada uno de estos elementos, sacando la tablita y así es como vamos sacando los diferentes resultados. Bueno, espero que este video les haya gustado, espero que sea de utilidad porque ya de por sí es bastante complicado encontrar videos de este tema, pero ahí espero pues haberles ayudado. Así que bueno, nos quedamos hasta acá y chao, chao.